Buenos días, hermanos. Otro día más, otro día de oportunidad, otro momento de gozo y de alegría para poder alabar al Señor. Queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se unen para este momento glorioso, de saludar al Señor y de ponernos en sus santas manos como un sacrificio vivo, agradable, en el propósito de alcanzar esa santidad que tanto necesitamos. Vamos a alabar al Señor entonando las estrofas del himno número 1. Quisiera que cantáramos con gozo, con alegría, con la emoción de saber que hoy Dios está con nosotros. Del Señor cuando le damos en el primer lugar. La Biblia dice: acerquémonos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tengas necesidades, no es asunto de orar en ese momento, no. Vamos a acercarnos al trono de la gracia ahora, para que cuando venga el momento de la crisis, tú tengas la respuesta de Dios. Nosotros queremos que cuando nos estamos ahogando, el Señor nos salve. Pero si nunca le has dado oportunidad de estar con Él, si nunca te levantas temprano para saludarlo, para platicar, para conocerlo, para buscar su rostro, para entender su grande presencia, pues ¿cómo podemos acercarnos a alguien que no conocemos? Vamos a alabar al Señor y hemos hecho ya de este canto algo así como la experiencia del culto familiar, que es el himno número 10. Adora, alaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quien es ansia de
vamos a intentar cantar un himno más, el 75. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo hacedor, poderoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo hacedor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Insignificantes seres humanos, pero todavía preocupación del Dios vivo, que podamos alabarlo y que podamos regocijarnos en su grandeza y en su majestad. Vamos a doblar las rodillas y vamos a ver. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por darnos la bendición de poder estar delante de ti, de poder arrodillarnos ante tu santísima presencia para buscar tu rostro, para entrar en esa comunión hermosa que solo se puede encontrar en ti y en tu presencia. Permite, Señor, que cada persona, que cada amigo, que cada hermano que participe de este instante, en el momento que sea, Señor, que tu santa presencia pueda ser una revelación gloriosa para su corazón. Que tu rostro pueda ser un tesoro maravilloso que le acompañe a lo largo del día. Señor, nos ponemos en tus santas manos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Queremos dejarlas en tus manos y de todo corazón queremos pedirte, aunque no lo entendamos a plenitud, queremos que todos nuestros problemas no sean un estorbo o una razón para estar separados de ti. Por favor, ayúdanos para que esto, en lugar de alejarnos, pueda acercarnos urgentemente para tomar tu mano y no separarnos nunca más de ti, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros en esta mañana. Permite que tu palabra pueda fortalecer nuestro corazón y entender cuál es el propósito de este tiempo de comunión, cuál es el propósito del culto familiar, cuál es el propósito de la herencia del pacto. Alabado sea tu santísimo nombre. Muchas gracias, muchas gracias. De todo corazón nos ponemos en tus santas manos, rogando tu infinita bondad en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Acuérdense que ya podemos escuchar el tema por radio también. Todo lo que tienes que hacer es
poner en tu celular carlostsalome.com, le picas a eso y entonces el radio estará transmitiendo este mensaje también. Todo lo que tienes que hacer es poner en tu celular carlostsalome.com y estamos en conexión. Muy bien, hermanos, la razón de estas matutinas, de estos momentos, es que los elegidos de Dios le den el primer lugar. De paso, no podemos ser elegidos de Dios si nosotros no lo elegimos en primer lugar a Él. Yo te busco, tú me buscas. Yo te amo, tú me amas. Tú me rechazas, yo te rechazo. Eso se oye muy feo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el objetivo de esto es desarrollar una experiencia de relación tan bella con cada uno de nosotros que esto se encienda y podamos disfrutar la sabiduría, el conocimiento, la persona, la presencia, el rostro de nuestro Dios cada día. Y pues para esto necesitamos dar el primer lugar. Yo amo a los que me aman y yo amo a los que me aman. Y los que me aman son aquellos que temprano me buscan. Como quisiera decir que Dios ama a todos, pero Él establece en su palabra una condición. Yo amo a los que me aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Es eso una condición o simplemente está eso allí nada más porque sí? Vino a mí la mano de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo que quiero hablar contigo. Me levanté y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Por qué el Señor establece estos parámetros para lograr la comunión con Él? Miren, yo puse una notita en el Facebook hace un momento. La comunión íntima de Jehová es para los que le temen, y a ellos los hará parte de su pacto. Eso está en Salmo 25. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús iba a un lugar aparte y allí oraba. Si nosotros no tomamos tiempo para tener un momento de comunión con Él y suponemos que Él nos ama a toda costa, pues yo pienso que estamos un poquito errados. Hermanos, en estos días de gracia barata, de misericordia permanente, hemos estado predicando mucho acerca del amor del Señor y nos encanta el amor del Señor. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando el otro día acerca de Salomón? Que Dios tenía un plan maravilloso para Salomón. Y amó Jehová a Salomón. Y en lugar de llamarse Salomón, le llamó Jedidías, que significa amado de Jehová. Qué hermoso es saber que cuando tú naces, Dios tiene un plan de amor para ti. Pero espérate, eso necesita una correspondencia. Dios tiene un plan de amor para ti, pero ahora Dios espera que tú tengas un plan de amor para Él.
porque no puede haber un matrimonio si solamente de un solo lado hay amor. Si solamente de un lado hay amor y del otro lado hay rebelión, abuso, dependencia desconsiderada, entonces la cosa no funciona. En el matrimonio divino tiene que haber una correspondencia mutua de amor, y la necesitamos, pero también el generador de amor también necesita ser amado. Muy bien, ¿por qué estoy hablando esto? Porque quisiera insistir que hagamos el culto familiar en nuestras casas, que celebremos el culto familiar, que entendamos que el propósito del Señor es estar con nosotros, morar con nosotros, pero Él necesita tener un sitio, no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente, pero en nuestra casa, de tal forma que su presencia no sea un sueño, no sea un canto distante, sino que sea una realidad perfecta cada día en nuestra vida. Muy bien, déjenme leer una nota que ya hemos leído, pero que es necesario. Acuérdense que el objetivo del culto familiar persigue transmitir la herencia del pacto, las promesas de salvación, de la tierra que había que heredar, de los mandamientos que habían que obedecer, del tipo de relación que se había de manejar entre Dios y el hombre. Se tenía que repetir todos los días a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac y a los hijos de Jacob, y así por sus generaciones. Y cuando nosotros transmitimos esta maravillosa revelación del amor de Dios con toda la herencia que Él pretende darnos, pues entonces su realidad, la realidad de su presencia, se hace algo maravilloso para nosotros, y nuestra garantía de seguridad es nuestro mayor tesoro. Pero cuando se interrumpe el culto familiar, no hay manera de transmitir el pacto. Esto no es un asunto de improvisación. Esto no es un asunto de ir los fines de semana a la iglesia para escuchar el pacto. No, porque de paso muchos de los predicadores andan en otras cosas, y no el interés de trabajar en la profundidad del corazón, sembrando el pacto. ¿Qué cosa es el pacto? ¿Qué cosa es el pacto? Algunos estamos muy lejos de conocer este asunto del pacto. Abraham sembró en Isaac el pacto. Isaac sembró en Jacob el pacto. Pero José no sembró en su hijo el pacto. Y se interrumpió el pacto por 400 años, hasta que vino Moisés otra vez y empezó a tratar de levantar ese altar caído, que tuvo mucha dificultad porque la gente no tenía interés en tener relación con Dios. Habla tú con Él, haz tú el culto y platícame las bendiciones y dinos cómo le podemos hacer para que cuando tengamos necesidades Él nos pueda bendecir, pero tú platica con Él, tú sube al monte. El propósito de Dios es que Moisés sacara al pueblo de Israel y vinieran a adorar a Dios en ese monte. Así como Moisés subió al monte, así debía de subir todo Israel al monte. Pero Israel no quiso subir al monte. Prefirieron quedarse con Aarón y con su becerro y con su Egipto. Para ellos Egipto, el becerro y Aarón eran lo máximo. Sin embargo, ustedes van a notar que el pueblo siempre quiso regresar a Egipto, porque las cosas de Egipto eran maravillosas para ellos. Pero observa este detalle: Moisés nunca lo vas a ver pensando en regresar a Egipto. ¿Sabes por qué nunca quiso regresar a Egipto? Nunca le interesó la comida de Egipto, nunca le interesaron las modas de Egipto, nunca le interesó la educación de Egipto. Es más, tuvo que desaprender todo eso. Nunca le interesó el amor de Egipto, nunca le interesó los recursos tecnológicos de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque él había subido al monte
y había visto la gloria infinita del Creador de todo el universo. Y cuando tú conoces al Dios vivo, no hay nada en la tierra que te pueda separar de Cristo Jesús. Por eso es que el pueblo suspiraba por Egipto, porque no subió al monte. Por esa razón es que Moisés no suspiraba por Egipto, porque él subió al monte. Y yo quiero invitarte para que suspires por Cristo Jesús. Pero para que eso sea posible, necesitas subir al monte, pasar tiempo con Él y quedarte con Él. Es nuestro privilegio. Vamos a leer aquí esta nota. Acuérdate que el propósito del culto familiar es transmitirle a tus hijos esa maravillosa herencia que Dios quiere sembrar en nosotros. Él nos necesita para su programa eterno, a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Fíjate cómo dice aquí la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Dice aquí: Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Al Señor no se le olvida su pacto y lo tiene en mente. Cuando dice perpetuamente, quiere decir permanentemente, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Él está solo pensando cómo tú puedas enamorarte de ese pacto. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y quiere encontrar a alguien que esté enamorado de su pacto. Dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Y el 23, la respuesta a este pacto, aquí también está: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. No sé si eso tiene relevancia para nosotros. Dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad cada día su salvación. Es decir, transmite la herencia del pacto, porque para Abraham era recibir la tierra de Canaán, pero había algo más. El pacto sempiterno es Cristo Jesús, con todo lo que encierra Cristo Jesús como creador, dueño y señor del universo. Él quiere que tú le transmitas a tus hijos quién es Cristo Jesús, qué cosa hizo, qué cosa tiene, qué posee y a dónde nos quiere llevar, cómo podemos conseguir su infinita sabiduría, cómo podemos tener la mente de Cristo, cómo podemos ser como Cristo, cómo podemos tener el carácter de Cristo, y eso transmitirlo a la hora del culto. Tenemos que aprender por qué de todas esas cosas. Y la única manera es haciendo una gran celebración cada mañana en nuestras casas. No en la iglesia, porque ¿cómo son las iglesias donde la gente no celebra el culto y cuando va a la iglesia, qué cosa hacen? Solo sacarse los ojos y pelearse. O manejarse en un ambiente de vanidad estrecha que es penoso. Qué hermoso sería que nuestras iglesias estuvieran llenas de gente que conoce al Dios vivo, que ama a Dios. Entonces la cosa sería diferente. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Fíjate bien, ¿cuál es el propósito del culto familiar? Empaparnos emocionadamente de la herencia de Jehová, del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ese maravilloso pacto
que el Señor hizo con Abraham allí en el monte Moria cuando tenía a su hijo. ¿Saben qué cosa hizo Abraham con su hijo? Lo puso en el altar del sacrificio como parte del pacto que tenía con el Dios vivo. Hermano, no hay cosa más hermosa que cada papá, que cada mamá agarre a su hijo y lo ponga como una ofrenda gloriosa, maravillosa, como un sacrificio vivo en el altar para que sea consagrado al Dios eterno, al Creador del cielo y de la tierra. Imagínate qué cosa habría en la mente de tu niño, de tu hijo, de tu joven hijo, el que lo pongas todos los días en el altar. Yo te lo ofrezco, Él está consagrado a ti. Cada fibra de su ser, cada acción de su vida, cada sueño de su corazón va a estar destinado para ti, Señor. Yo quiero que lo uses para que sea un vaso disponible en donde Cristo Jesús se pueda manifestar y revelar al mundo. Que Él sea Cristo otra vez aquí en la tierra. Y que tú llores ante la presencia del Señor. Y que tú lo presentes ante el Señor. Y que tú le ruegues al Señor que acepte ese sacrificio que tiene que estar limpio, que tiene que estar lavado, que tiene que estar cuidado, que tiene que estar protegido. ¿Cómo sería que cada mañana presentaras a tu hijo de esa manera? Te aseguro que la cosa sería tan distinta y nosotros tendríamos familias que no estarían contaminadas con tanta suciedad de esta tierra. Muy bien, estoy diciendo esto porque ese es el propósito del culto familiar. Si nosotros no lo hacemos, entonces Dios no puede usarnos para ser parte de la cadena transmisora del pacto. El linaje se interrumpe, el linaje se rompe y entonces no hay transmisión. Cuando José no transmitió la herencia del pacto a su hijo Efraín, Efraín no supo qué hacer y entonces le dio la espalda a Dios, no conocía los mandamientos y por lo tanto no los guardó porque no hubo un padre que se sentara con él para transmitir el pacto. ¿Y qué fue lo que pasó con Efraín? Lo que hizo, pues como no conocía al Dios del monte, que no conocía al Dios del Sinaí, no conocía al Dios grande y sublime, no conocía al Dios creador del universo, entonces Egipto le pareció maravillosísimo y se quedó allí y cuando menos se dio cuenta, Egipto lo hizo su esclavo. ¿Y saben? Y a veces nosotros creemos que Egipto es tan glorioso, es tan hermoso, tiene tantas cosas extraordinarias que si nosotros no salimos de él, vamos a perder. Y quedaron esclavizados por 400 años, hasta que vino un muchacho llamado Moisés, que les dijo, hey, ustedes están en este estanque de lodo y de miseria, pensando que esto es lo máximo. No, saquen la nariz y asómense fuera de ese estanque de lodo negro. Hay algo mejor, y eso se llama Cristo Jesús. Hermano querido, cuando nosotros entendamos esto, vamos a comprender por qué el culto es indispensable. Mientras tú no celebres el culto familiar, para ti Egipto, las cosas de Egipto, los intereses de Egipto, los recursos de Egipto, la sabiduría de Egipto, la comida de Egipto, el entretenimiento de Egipto te parecerá lo máximo. Pero cuando tú conozcas al Dios vivo, tú vas a tener una visión. Cuando saques la nariz y los ojos de este contaminado mundo y salgas un poquito más allá de la atmósfera y puedas ver las estrellas, las galaxias, como Dios se las mostró a Abraham. Abraham pensaba que él iba a ser el responsable de la herencia. Él no creyó que era Dios y cuando él se dio cuenta de su cuerpo seco, flaco, a los 80 años, a los 85 años, que no había nada, ya estaba jubilado él como para ser papá, entonces, ¿cómo puedo yo tener un hijo ahora? Y
Se le olvidó que Dios es el Señor de lo imposible. De paso, a ellos les dijeron, ¿hay para Dios algo imposible? Y su esposa se rió porque, imagínense, una mujer de 70 años, ya no tenía fuerzas, no tenía vigor, no tenía cuerpo para poder hacer algo como ser parte de la herencia de Israel. Sin embargo, ¿saben qué hizo Dios? Algo tan hermoso. Y sería bueno que nosotros lo hiciéramos también. Salte de tu tienda. Era una noche oscura. Salte de la tienda y ahora mira hacia arriba y contempla las estrellas y cuéntalas, a ver si las puedes contar. Y cuando Abraham empezó a ver, yo creo que para empezar no había luz eléctrica, para empezar los ojos de aquella gente estaban más sanos que los nuestros, no usaban lentes. Dice la Biblia que Moisés a los 120 años veía perfectamente y Abraham vivió un poquito antes que Moisés. Así que cuando Abraham levantó los ojos al cielo y se quedó contemplando las maravillas, yo estoy seguro que la belleza de la Vía Láctea que tenía a su disposición y un poco más allá, porque es lo que se puede ver en una noche clara en el norte, es Andrómeda. Eso era un impacto tan grande, tan glorioso, que cuando Abraham vio la grandeza celestial en esas dos galaxias nada más, se entusiasmó, se emocionó tanto desde la cabeza hasta los pies, que su cuerpo flaco, seco y viejo desaparece y lo único que observa es el poder y la grandeza celestial de aquel con quien está hablando, dueño y señor del universo. Ya no vaciló. Desafortunadamente ya había nacido Ismael, pero igualmente él recobró la fuerza y a los días Sara se embarazó y ellos pudieron disfrutar la presencia de la herencia de Jehová a través de la línea de sangre de ellos, porque Dios no quiere perder tu sangre. Dios quiere que transmitas tu sangre con ese fluido maravilloso que se llama el Espíritu Santo, el carácter de Cristo Jesús, el linaje de David. Quiere que se lo transmitas a tu hijo de tal forma que tu hijo a su vez se lo pueda transmitir a sus hijos. Hermano, pero para que esto sea posible necesitamos celebrar el culto mañana tras mañana. ¿Por qué? Tenemos la historia triste de Efraín, que no lo hizo. Y cuando nosotros no valoramos los privilegios y las bendiciones de Dios, lo que sucede es triste. No hay hombre más dotado, más consentido, más querido como lo fue Salomón. Pero Salomón, con toda esa belleza de bendiciones que tuvo, Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él, propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y será vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El plan era que Salomón entendiera. Es increíble cómo una persona tan dotada de bendiciones llegara a adorar a Satanás
perder su virilidad y llegar a pensar que Dios no existe. ¿Cómo puede un hombre caminar de la belleza de la santidad a la negrura de la mentira y de la corrupción? ¿Cómo puede andar un camino que a mí me parece muy largo, pero la verdad es que no lo es? Cuando nosotros usamos las bendiciones y privilegios que Dios nos da para complacer nuestros apetitos y pasiones, estamos en la línea del peligro. Y la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer. Yo les leía una notita en la que Salomón había arruinado su vida porque descuidó su comunión íntima con Dios. Eso es todo. Mira, tú llegas al conocimiento de esta gloriosa verdad, te entusiasmas, y te das cuenta que esto es bueno y verdadero. Y al principio lo celebras y lo festejas, pero con el tiempo te ocupas. Es interesante que cuando nosotros llegamos a este país, vamos a la iglesia frecuentemente, estamos emocionados y le pedimos a la iglesia que oren por nosotros para conseguir trabajo. Y sí, la iglesia ora, Dios nos bendice y conseguimos un trabajo. Y ahora cuando ya tenemos el trabajo, ya no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora estamos ocupados atendiendo nuestro trabajo. En otras palabras, usamos la bendición para mantenernos alejados de Dios. ¿Por qué los miércoles de noche las iglesias están vacías? Porque nosotros estamos ocupados construyendo nuestro propio castillo. Cuando nosotros debiéramos permitirle al Señor que Él construya nuestro castillo, nosotros estamos debilitando nuestras fuerzas en nada. Déjenme leer una nota aquí. Salomón llegó al extremo de adorar a Baal, a Quemos, a Milcom, a Moloch, al mismo diablo. Se convirtió en un agente satánico que no tiene descripción. Y por supuesto el enojo del Señor no se hizo esperar. Se molestó tanto que los sueños de su padre David para ese muchacho eran tan hermosos, eran muy grandes, pero espérate, los sueños de David eran hermosos, pero los sueños de Dios para Salomón eran infinitos. Y Salomón echó todo eso al bote de la basura simplemente por complacer su apetito, para complacer su boca, para complacer su vista, para complacer sus sentidos físicos. Todo lo echó a perder. Yo no sé qué va a pasar cuando nosotros veamos que la segunda venida es real, que Jesús viene y que nosotros por un pecado insignificante cambiamos la eternidad y toda esa extraordinaria herencia de la grandeza creadora de Dios, cambiarla por una mentira, por un dinero, por una mujer, por un hombre, por un mal hábito, por la complacencia de los ojos y del gusto. No sé, cuando nos demos cuenta que por un detalle tan necesario cambiamos nosotros esa gloriosa herencia, va a ser demasiado tarde. Hermanos, déjenme decirles algo. El tema pasado del lunes, yo hablé acerca de la terrible corrupción de Salomón. Qué triste es llegar a viejo y no poder ser
un modelo de santidad para nuestros nietos. ¿Me estás escuchando? ¿Tú crees que el culto familiar es solamente para los niños y para los jóvenes? No, no, no. Yo quiero que sepas que el culto familiar primero tiene que afectar al sacerdote. Si no conmueve al sacerdote o a la sacerdotisa del Señor, si el culto familiar no penetra primero a los sacerdotes de los hijos, entonces no hay herencia, no hay transmisión de linaje. Y entonces se pierde la cadena del pacto y del linaje de David. El punto es que nosotros, hermanos, estemos en armonía con el programa divino del culto familiar mañana y tarde, de tal forma que el Señor sepa que puede contar con nosotros para que no se rompa. Acuérdense que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, un pueblo de mi exclusiva propiedad. Hermanos, me emociona cuando Dios dice, tú eres mi exclusiva propiedad. Y yo quiero ser de su exclusiva propiedad porque, hermanos, alguna vez yo di rienda suelta al pecado y todo lo que conseguí fue dolor y lágrimas y vergüenza. Pero cuando entendí que esto es posible, hermanos, no quiero otra cosa. Con Dios no se juega, con el pecado no se juega. Y hermanos, qué maravilloso es poder ser parte de esta gloriosa herencia. Y cuando nosotros descuidamos el culto familiar, nos desconectamos de Dios. Y solo basta un segundo para estar separados de Él para que el enemigo haga estragos con nosotros. Y te voy a decir algo. Satanás se envalentona, se enorgullece y viene y le echa en la cara a Dios que Adán y Eva no pudieron guardar la ley. No te aman. Es que a ti no se te puede amar. Imagínate que alguien venga a decir, es que a ti tus hijos no te aman porque tú eres muy cruel, muy rudo, muy tosco. Tú no eres padre. Y Satanás viene y se envalentona diciéndole esto. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Satanás viene y se lo echa en cara. Viene y dice, ¿sabes qué? La tercera parte de los ángeles están un poco cuerdos, los que piensan, los que analizan, se dieron cuenta de lo inútil que eres como Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando Satanás viene y le echa en cara que la tercera parte de los ángeles no lo amaban? Que estaban allí a la fuerza. Pero cuando entendieron, se dieron cuenta que no tenían que quedar ahí esclavizados para siempre. Que viene Adán y Eva y dice, mira, Adán y Eva se dieron cuenta que tú los restringías, que tú los limitabas, que tú los privabas. Y a Satanás le encanta echarla en cara a Dios su incapacidad de padre. Y nuestra desobediencia la usa como un recurso para acusar a Dios de que Él no es un buen padre. Y cuando llega con Salomón, mira, el hombre más inteligente de la tierra no te pudo obedecer. ¿Por qué? Porque lo que tú ofreces no es lo sensato, no es lo inteligente, no es lo prudente. Él tuvo que descubrir eso. Mira, él se dio cuenta de cuántas cosas se privaba. Y al final del camino, él llegó a ser un ateo porque se dio cuenta que allí era donde estaba el secreto de la alegría de su corazón. Y tu pecado, Satanás lo revierte para echárselo en cara a Dios, de que lo que Él exige, lo que Él pide, lo que Él demanda, no funciona, no sirve. ¿Tú crees que yo estoy diciendo mentira? Déjame leerte esto. Dice aquí, escucha esto, estoy en la página 315 de Mensajes Selectos tomo 1. Mensajes Selectos tomo 1, página 315, dice, desde que se reveló por primera vez,
Satanás había estado en guerra contra el gobierno de Dios. El éxito, fíjate bien cómo presenta esto, y esto a mí me duele mucho porque ¿cómo se siente un papá cuando su hijo hace pacto con gente peligrosa, grosera, baja, corriente, y entonces aturdido por las emociones que han sembrado en su cerebro, llega a odiar a su padre? No hay nada que se pueda hacer porque él está convencido de que su padre es malo, y aquellos le ofrecen un mundo de cosas maravillosas desde la perspectiva grosera de ellos, y el muchacho llega a creer, el padre no puede hacer nada más que llorar. Y yo creo que Dios lloraba al saber que Satanás había engañado con tanta efectividad la mente y corazón de los ángeles y de Adán y Eva. Dice aquí, el éxito que tuvo al tentar a Adán y a Eva en el Edén e introducir el pecado en el mundo, había envalentonado a este archienemigo y se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales de que cuando apareciera Cristo tomando la naturaleza del hombre, también sería más débil que él, Satanás, y que lo vencería mediante su poder. Y se regocijaba de que Adán y Eva en el Edén no pudieran resistir a sus insinuaciones cuando recurrió a su apetito. Hermanos, cuando nosotros caemos por nuestro apetito, por nuestras pasiones carnales, Satanás se regocija. Y nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. De la misma manera venció a los habitantes del mundo antiguo por medio de la complacencia del apetito. ¿Cómo está venciendo hoy? Fíjate bien, aquí no está, este no es un tema. Algunos dicen, el otro día escuché a uno de nuestros más grandes predicadores decir así en público, que comer carne no es asunto de salvación. Me dio tanta tristeza escuchar a ese lindo hombre decir eso. Porque por el apetito es que Adán y Eva perdieron el paraíso. Dice aquí, no estoy leyendo el consejo sobre el régimen alimenticio, estoy leyendo un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 1. Dice aquí que Satanás se regocijaba en que había vencido a Adán y Eva. No pudieron resistir las insinuaciones cuando Satanás recurrió al apetito. Y dice aquí, de la misma manera venció a los habitantes del mundo antiguo por medio de la complacencia del apetito. Concupiscente y de las pasiones corruptas. Pudo vencer a los israelitas mediante la complacencia del apetito. Lo vuelve a repetir. Pudo vencer a los israelitas en el desierto mediante la complacencia del apetito. Se jactaba de que el mismo Hijo de Dios que estuvo con Moisés y Josué no pudiera resistir a su poder y guiar hasta Canaán al pueblo favorecido por su elección, pues murieron en el desierto casi todos los que salieron de Egipto. Fíjate que yo no había leído esta cita, y cuando la encontré me quedé tan triste de que los 2 millones, a excepción de 2, que salieron de Egipto y que quedaron tendidos, era motivo de regocijo enorme en el corazón de Satanás para demostrarle que él tenía razón, que él era el sabio y no Dios. Tú no pudiste meter a esta gente. Hermanos, no fue Dios, fue el pecado incontrolable del apetito pervertido de aquella nación lo que impidió entrar. Pero Satanás le echa la culpa cuando nosotros estamos acariciando el pecado, cuando estamos en pecado sexual, apetito carnal, el que sea, pornografía, mentira, chisme, crítica, intolerancia, impaciencia, no sé cuál sea tu pecado, hermano. Satanás viene y demuestra a Dios que Él es el que está mal, que Él está equivocado. Y entonces, qué triste es, dice aquí, se jactaba de que el mismo Hijo de Dios
no pudo hacer nada para aquella gente que entraron, que no pudieron entrar en Egipto. Mediante la complacencia del apetito y de las pasiones, había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a que incurrieran en el desagrado de Dios, y se jactaba de que todavía podía tener éxito en torcer el propósito de Dios de salvar al hombre mediante Jesucristo. Qué triste es que cuando yo peco, en lugar de que Satanás me eche la culpa a mí, se la echa a Jesús. Yo no sé si tú puedes entender eso. Que cuando yo fracaso, cuando yo peco, Satanás viene y le echa la culpa a nuestro Salvador. ¿Cuánto debe de sufrir nuestro Señor? Por eso es que la lucha entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos, no es entre nosotros y Satanás. No. El conflicto de los siglos es entre Cristo y Satanás. Y cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros estamos enamorados de Egipto, cada vez que nos gusta la comida de Egipto, los placeres de Egipto, los goces de Egipto, Satanás viene y se lo echa en cara. Mira, así como esos 2 millones que se quedaron allí en el desierto, así se van a quedar estos y yo voy a tener éxito, porque yo soy el inteligente aquí. No tú. Tú eres un necio queriendo establecer una ley que no pega, que no va, que no funciona. Nadie la ha podido guardar hasta aquí. Nadie. Mira, aquí están tus hijos, tus maravillosos hijos. Aquí están, despreciando tu ley y hasta en sus sermones. Y sabes una cosa, y Dios tiene que tragarse ese trago amargo, porque lo que Satanás dice es verdad, porque tú y yo lo estamos comprobando. Y sin embargo Jesús todavía nos sigue amando. Si nosotros pudiéramos arrepentirnos, si nosotros pudiéramos entender y conocer el camino que el Señor nos ofrece, yo creo que cuando yo leo el capítulo 11 de Primera de Reyes, me da tanto dolor el saber que yo como Salomón uso mis privilegios para complacer mi carne y mis bajas pasiones. Y en lugar de crecer, hermanos, Salomón llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, pero todavía su sabiduría era así de pequeñita. Y Dios quería llevarlo a alturas inconcebibles, infinitas, enormes, y ser una demostración de quién era Dios en la tierra. Pero no lo pudo hacer. Y ahora anda buscando a alguien para levantarlo, para limpiarlo, para santificarlo, para demostrar cuán grande es el Dios de Israel. Pero no hay, porque nosotros tan pronto empezamos a ser bendecidos, inmediatamente empezamos a ver mujeres, a codiciar carros, a buscar casas, a buscar terrenos, y entonces nos sentimos importantes, porque no solamente somos prósperos y bendecidos, pero además somos santos y elegidos de Dios, y usamos nuestros beneficios para complacer nuestras estúpidas pasiones. Eso fue lo que pasó con Salomón. Y el hombre más inteligente de la tierra, que todavía era nada de sabio en comparación, porque toda la tierra está desordenada, toda la tierra está trastornada por las pasiones satánicas, hermanos, Salomón no pudo crecer más. Y Dios no pudo demostrar quién realmente era el Dios verdadero. Y hoy Dios está buscando a gente que demuestre que Dios es poderoso más que por encima de cualquier otro poder. Dios está buscando hombres que quieran ser sabios,
pero con su sabiduría infinita que solamente el Espíritu Santo puede magnificar y traducir en nosotros. Dios está buscando a gente que tenga la mente de Cristo. Dios está buscando a gente que tenga el carácter de Cristo. Y para probarle a Satanás que su programa es bueno. Por eso es que él enfatiza el culto familiar. ¿En qué momento tú puedes aprender a tener la mente de Cristo? ¿En qué momento puedes tú a tener el carácter de Cristo? Viendo una película con tu familia allí, texteando. ¿Qué texteamos en nuestros celulares? ¿Qué miramos en nuestros celulares? Y estoy hablando a los santos de la iglesia, no a la gente que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué cosa miras en tu celular? Desafortunadamente, no podemos crecer, no podemos tener la mente de Cristo porque pues Satanás sabe cómo trabaja. Un día una muchacha, hija de un pastor, amigo mío, me sorprendió y me dijo: pastor, ¿por qué Dios no castigó a Salomón en vida, en su reino? ¿Por qué no lo sacó del trabajo de rey? Lo quitó de rey. ¿Por qué no lo quitó de rey? ¿Por qué no dividió el reino en su tiempo? Y yo le dije: no sé. Y me dijo: ¿quiere que le diga? ¿Quiere que le diga por qué no? Porque Dios, si lo hubiera castigado, Él hubiera reaccionado. Si Él hubiera quitado todos los privilegios que le dio, incluyendo la sabiduría, Él hubiera reaccionado y hubiera entendido lo grave que estaba su situación. Y si hubiera vuelto, como Ezequías, a llorar, avergonzado por todas las insensateces que hizo, y se hubiera arrepentido, y quizás Dios lo hubiera perdonado. ¿Y sabe por qué Dios no lo castigó? ¿Por qué Dios no lo quitó? Porque Dios ya no quería nada con Salomón. Y me estremeció la palabra de esta mujer. Porque Dios no quería nada con Salomón. Cuando Dios no te castiga, cuando Dios no te reprende, cuando tú estás en lo malo, en lo podrido, y todavía te paras al frente allí y hasta te aplauden y te reconocen como algo maravilloso, y Dios no hace nada por matarte, por enfermarte, por privarte, por empobrecerte, por quitarte lo poco que tienes, y no lo hace, no te castiga, no te reprende, tú crees que está bien. Pero quizás esta muchacha tenga razón. Es posible que ya no te pasa nada malo porque Dios ya no quiere nada contigo. Me asusta el pensamiento. De paso, no hay algo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, que le llamamos el pecado imperdonable. Pues de eso se trata. Que de repente Dios me abandone a mi situación simplemente porque ya no quiere nada conmigo. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios es amor. Y bendigo su santo nombre 1.000.000 de veces. Saben que en la miseria, en la locura de Salomón, en la insensatez de Salomón, en la negrura de su homosexualidad, en la negrura de su corrupción, en lo hediondo, en lo maloliente de su pestilente vida, Dios todavía esperaba algo de Salomón. Y
cuando se dio cuenta que estaba seco, flaco, inútil, y que era el hazmerreír de la gente, él se arrepintió. Y no lo van a creer, que Dios lo perdonó. ¿Me estás escuchando? Cuando él tocó fondo, él se arrepintió. Dice aquí, en la página 62 de Profetas y Reyes, dice, el arrepentimiento de Salomón fue sincero. Dios lo perdonó. Dios lo amó. Dios lo como te ama. El único detalle es que no se te olvide, no te envalentones como Satanás lo hace, de que Dios te va a perdonar. Escucha esto. El arrepentimiento de Salomón fue sincero, pero el daño, ese pero, no hubiera querido seguir leyendo, hubiera querido quedar. ¿Saben una cosa? Cuando la muchacha me dijo, pastor, ¿por qué Dios no castigó a Salomón? ¿Por qué no le quitó el reino? ¿Por qué no lo deshizo en un castigo terrible? ¿Saben por qué, pastor? Porque Dios ya no quería nada con Salomón. Porque si lo hubiera castigado, si lo hubiera arrepentido, él se hubiera arrepentido. Y entonces le hubiera tenido que devolver todo como Job. Pero Dios ya no quería nada. Idea o asunto de que de repente mi mal sea tan grave que Dios ya no quiera nada. Como fue lo que pasó con Judas. Y como fue lo que ha pasado con mucha gente. Hermanos, pero fíjate bien, todavía en el ocaso de la vida de Salomón, yo no sé cómo es tu vida. Quizás estás enfermo. Quizás estás muy cerca de la muerte. Quizás tus oportunidades y privilegios se han acabado y piensas que todo se ha terminado. Pero todavía cuando el sol está a punto de ocultarse en tu horizonte, todavía el papá del hijo pródigo se asoma a ver si en ese instante tú podrás dejar a los cerdos con quien te has alimentado por todos estos tiempos y has convivido con ellos. Si quizás quisieras dejar toda esa podredumbre y venir y darle un abrazo, porque él todavía te puede recibir. El arrepentimiento de Salomón fue sincero. Y Dios lo recibió. Y Dios lo perdonó. Pero no te apresures a celebrar. No te apresures a celebrar. Dale gracias a Dios por eso. Y bendice su santo nombre por eso. El arrepentimiento de Salomón fue sincero. Pero el daño que había hecho su ejemplo al obrar mal no podía ser deshecho. Durante su apostasía hubo en el reino hombres que permanecieron fieles a su cometido y conservaron su pureza y lealtad. Pero muchos fueron extraviados por su mal testimonio. Y las fuerzas del mal, desencadenadas por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales, no las pudo detener fácilmente el rey penitente. Su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada. Muchos vacilaban cuando se trataba de confiar plenamente en su dirección. Aunque el rey confesó su pecado y escribió para beneficio de las generaciones ulteriores el relato de su insensatez y arrepentimiento, no podía esperar que fuese completamente destruida la influencia funesta de sus malas acciones. Envalentonados por su apostasía, muchos continuaron obrando mal y solamente mal. Y en la conducta descendente de muchos de los príncipes que le siguieron, puede rastrearse la triste influencia que ejerció al prostituir las facultades que Dios le había dado.
En la angustia de sus amargas reflexiones sobre lo malo de su conducta, Salomón se sintió constreñido a declarar: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien, mas un pecador destruye mucho bien. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia benéfica o maléfica. El problema es que cuando yo peco, no es la iglesia la que se afecta, no es el vecindario quien se afecta, son mis hijos. Escúchalo bien, cuando yo peco, cuando tú pecas, cuando tú te apartas de Dios, cuando tú llevas la vida grosera de Salomón, quien se afecta es tu familia, las personas que más amas. Saben, estaba yo leyendo la vida de Roboam. Antes de leerla, déjame decirte esto. Sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo, ella se ejerce sobre los demás en bendición o maldición. Puede ir acompañado de la lobreguez, del descontento y del egoísmo, del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia pueda tener sabor de muerte para muerte, y sin embargo es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable. Y sin embargo, un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Estaba yo leyendo aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 12, dice aquí, hablando de Roboam: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado. ¿Oyeron esta declaración? ¿Qué cosa vino a decir el profeta de parte de Jehová a Roboam? Ustedes me han dejado, y yo también voy a dejarlos. Lo mismo que le dijo al papá, lo mismo le estaba diciendo. Hermano, pero todavía tenemos esperanza. Déjame leerte un versículo. Esto es muy triste. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, escúchame esto, hermano. ¿Tú crees que tú te puedes apartar y abandonar el pecado? Hazlo, apártate. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Yo conozco a una persona que esa persona cree que si una persona anda en pecado, pero si lo reconoce, ya Dios tiene misericordia de él, aunque continúe en su pecado. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es débil y está en pecado. No. Fíjate cómo dice el versículo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y además de confesarlos se aparta es el que va a alcanzar la misericordia. Y yo te desafío a que confieses tu pecado, pero además lo abandones. Porque si tú no abandonas tu pecado, tu nombre no estará en los libros de la vida. ¿Por qué? Porque al no poderse perdonar tus pecados, lo que va a ser borrado del libro de la vida será tu nombre. Pero eso no es todo.
la mancha de nuestro pecado ejerce una influencia tan poderosa, especialmente en los que más amamos. Dice aquí en Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Te lo voy a leer en una versión más nuestra. El que comete adulterio es falto de entendimiento y su afrenta nunca será borrada. Esto no lo digo yo, esto lo dice aquí la palabra del Señor. Y aunque te arrepientas, y aunque Dios te perdone, las cicatrices de nuestra maldad quedan. En casa, déjame contarte esta historia. La sabiduría es increíble, hoy la podemos tener. Dios quiere darte sabiduría, su infinita sabiduría. Mi padre fue un pastor, somos una familia de 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones. Y entre las mujeres nació Ana, una niña por demás inteligente, una capacidad. Al año ya hablaba, pero hablaba con una coherencia increíble. A los 2 años tú podías tener una conversación completa con ella. A los 3 años esa niña demostraba algo que no era normal. Algunos pensaban que era hasta diabólica porque hablaba con una madurez tan inteligente y por supuesto yo pienso hoy que si mi hermano hubiera nacido en estos días, hubiera sido una superdotada, hubiera sido llamada genio. Pero en aquella época, la ignorancia de la gente donde yo vivía, pues no podía calificar eso con buenas posibilidades. Y a los 4 o 5 años, mi hermanita, no lo van a creer, hablaba con los animalitos. Y los animalitos se detenían, los pajaritos venían a ella y se quedaban con ella. Y ella hablaba con los pajaritos, con los gatitos, con los perritos, y tenía amiguitos entre los animalitos. Y desarrollaba una inteligencia tan grande que por supuesto por su inteligencia cometía ciertos errores a la vista de nosotros que no eran entendidos o no los podíamos entender. Y mi padre la castigaba y la castigaba y la castigaba porque hacía cosas de adultos que pues ella escuchaba y solamente repetía, porque nuestros hijos son una esponja repitiendo nuestras insensateces también. Como tú eres, así va a ser tu hijo. Júralo. Tú quieres que tu hijo cambie. No le pidas que cambie, porque tú eres el modelo, tú eres el patrón a seguir. Si tú eruptas en la mesa, tu hijo va a eruptar en la mesa. Si tú dices malas palabras, tu hijo va a decir malas palabras. Si tú tienes cierto defecto que no te agrada, tu hijo lo va a repetir exactamente. No le pidas que cambie, cambia tú. Ey, ¿me estás escuchando? No le pidas a tu hijo que cambie él, porque el patrón no es él, el patrón eres tú, cambia tú. Bueno, mi hermanita no fue entendida. Y a los 14 años ya no pudo aguantar más el maltrato que mi padre y mi madre le daban y se fugó de la casa. Y como a los 2 años regresó embarazada. Y la maternidad, a pesar de que era una niña todavía, le dio cierta madurez y pensó que casa sería el lugar más adecuado para tener a su hija, y lo pensó bien. Y se vino a la casa. Y éramos felices.
Y de paso ese niño, mi padre lo llegó a declarar su hijo. Qué hermoso el amor de un padre. Que tus pecados, que tus errores, tu padre los convierta en una bendición. Y que tu hijo llegue a ser parte de la familia, eso no tiene precio, eso no tiene nombre. Pero siempre hay alguien dentro de la iglesia. Un día alguien vino y le dijo a mi hermana, eres una descarada. No solamente andas haciendo tus cochinadas por allí, y ahora le traes un hijo a tu papá, y ahora esperas que tu papá te lo mantenga cuando debes de ponerte a trabajar. A veces nosotros hablamos tantas cosas, pensamos que somos muy sabios y somos embajadores de Satanás para destruir y destruir. Ay, yo no sabía que iba a decir eso. Yo no sabía que él iba a pensar eso. Claro que lo sabías, porque tú tienes el puñal en la mano y sabes dónde lo vas a meter. Y sabes lo que quieres hacer. Mi hermana, un día desapareció de la casa. Y dejó una nota que decía, lamento ser una carga para ustedes. No quiero ser una carga para ustedes. Me voy de la casa, voy a trabajar fuerte para mantener a mi hijo. Y voy a mandar dinero para que mi hijo no sea un problema para ustedes. Y se fue. Y mandó dinero el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Pero de repente dejó de mandar dinero. De repente mis padres vivían en un estado, después supimos que apareció por otro estado. Andaba con gente de una universidad, aunque ella no era para estar en esos grados de universidad. Pero se metió con esos muchachos porque de repente descubrimos que empezó a fumar, a tomar y se metió en drogas. Y algunos desapareció por el pueblo. Pero la iglesia entera se rebelaba contra mi padre para que la corriera y antes de que sucediera algo, ella desaparecía. Sé que la metieron a la cárcel por el asunto de las drogas. Un día, yo ya era un joven pastor. Un día como a las 6 de la mañana, tocaron a mi puerta. Fui a abrir. Y ahí estaba una mujer, pero con un rostro como un monstruo. Unas cicatrices horribles, horribles, horribles. Y me asustó. Buenos días, me dijo. Y yo dije, buenos días, ¿en qué puedo servirle? Y entonces dijo, ¿no me conoces? Dígame en qué puedo servirle. Trate de ser amable. Si no me conoce, ¿verdad? Y sonrió. Y entonces vi los dientes parejitos de mi hermano. Cuando sonrió, la descubrí. Y no pude aguantar y lloré. Resulta que mi hermana y un amigo se subieron a un carro, el muchacho iba manejando, y en aquellas regiones del sureste de México hay unas partes de carretera de tierra roja, y las carreteras, antes de ponerles el pavimento, el concreto, es una terracería roja, 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 parejita, parejita, parejita. No pueden entrar los carros, hay piedras, hay concreto, hay cosas para impedir que los carros entren. Pero ellos, ¿cómo le hicieron? No sé, se metieron porque la carretera era solo para ellos y ahí podían probar el carro. Así que entraron y la carretera era ancha, no era muy ancha, pero era ancha para un solo carro.
Y corrieron, y corrieron, y corrieron, y el muchacho le daba más a ese pedal. Y de repente llegaron a una loma, y entonces después de la loma venía un descenso no muy declive, y adelante estaba un río. Y allí había habido un puente, pero ahora para construir la nueva carretera necesitaban un puente más ancho y mejor hecho. Y entonces habían explotado el puente para construir el otro. Y no había puente. Cuando el muchacho vio que no había puente y estaba el río, él frenó, y el carro se empezó a dar vueltas y vueltas y se estrelló con una muralla de concreto. El carro saltó como 20 metros para arriba, el muchacho murió instantáneamente. El carro se despedazó y todos los cristales a mi hermana le quedaron incrustados en la cara. Los médicos trataron de hacer lo mejor curando, porque el rostro había desaparecido. No sé cómo le hicieron para pegar los pedazos de carne. Y entonces, eso era lo que había pasado. Cuando yo vi a mi hermana en ese estado, esa niña muy lista, muy inteligente, me dijo: hermanito, ¿te asustan mis cicatrices? Son muy feas, ¿verdad? Pues son más feas las que yo acá. Se fue, desapareció. Un día descubrí que estaba en un puerto distante llamado Tampico y estaba en la cárcel. Solamente para que veas, de una cárcel de máxima seguridad se escapó de la cárcel. ¿Cómo le hizo? No sé. Lo que sí sé es que se escapó. El tiempo pasaba rápido y un día llegó a mi casa. Yo era pastor en Puebla, estaba trabajando para la asociación de Celuca. Y entonces llegó a la casa y me dijo: hermanito, yo ya me cansé de esto. Podía quedarme en tu casa y empezar una vida nueva. Me alegré muchísimo. Claro que sí. Y se quedó. Pero yo no sabía qué había adentro. No sabía de los efectos de la droga, del alcohol, qué cosa había lastimado, dañado allá adentro. Una mañana, como a mediodía, caminaba de la oficina a la casa, que eran apenas unas 2 o 3 cuadras. Cuando llego al edificio, un edificio de 5 pisos, y veo que en el patio del estacionamiento hay mucha gente. Y de repente, cuando alguien me identificó, dice: pastor, señor pastor, corra, que su hermana quiere matar a su esposa. Y corrí, y sí, ahí estaba mi hermana Ana con un cuchillo queriendo matar a mi hija y a mi mujer, literalmente. Corrí, la abracé, le quité el cuchillo. Digo: ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y saben qué dijo? No era esa la razón. Tu esposa me corrió de la casa, dice que yo no puedo estar aquí. Y voy a matar a tu hija y a ella también. Y yo le dije a mi esposa: ¿por qué la corriste sin consultarme? Yo le creía y no había sido verdad eso. Eso fue una salida que ella tomó en ese instante que yo estaba con ella. Y yo le creí más a mi hermana. Y ese es el problema de a veces de estos problemas familiares, que creemos a las personas que menos debiéramos de creer, y a las personas que debiéramos de creer no le creemos. El asunto fue que se apaciguaron las cosas, pero los problemas seguían. Esa vez quiso matar a mi hija, literalmente, y a mi esposa. Y yo quería que se fuera de la casa. Me daba miedo tenerla. Me daba miedo que me matara a mí mismo en una noche mientras dormía. Y uno de esos días me dice: hermanito, ya me voy con papá.
yo quiero regresar a casa y quedarme con ellos ya definitivamente. Y yo dije, adentro de mí, gracias Dios, gracias. La fui a dejar a la terminal de autobuses, le compré su boleto, le di un extra por allí y se fue. Cuando ese autobús se fue, le dije adiós, yo me sentí descansado y le di gracias a Dios de que ya esa carga se había quitado. Pero el gusto me duró muy poco tiempo. Como a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes máximo, vinieron algunas personas, uno de ellos era un muchacho, y me dijo, pastor, dice mi papá que cuándo le va a pagar el dinero que le dio prestado. Y yo le dije, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? Sí, que cuándo le va usted a devolver el dinero que le dio. Y me dijo, yo no me acuerdo haberle pedido a tu papá dinero. Es posible que le haya pedido, pero yo no me acuerdo. Dice, sí, usted mandó a Ada a pedir dinero. Madre santa. Y quiero que sepan que no fue el único caso. Fueron 2, fueron 3, fueron 4, fueron como 6 casos. Y los 2 últimos eran casi, el préstamo era casi de un mes de salario. ¿Saben qué dije cuando yo me vi ahogado con todas esas deudas? Yo dije, con sinceridad, ¿qué estará haciendo mi hermana, mi papá ahora? Y yo dije así, en el secreto de mi corazón, Señor, ¿por qué no la llamas al descanso? Mira cuánto daño hace. Llámala al descanso. Dale una oportunidad que se arrepienta y si descansa en este arrepentimiento, quizás se pueda salvar. Cuando mi hermana llegó a la casa de mi padre, hubo una revolución en el pueblo y en la iglesia, más en la iglesia. Déjame platicarte lo que pasó para terminar esta historia. Resulta que la iglesia se rebeló contra mi padre. Le dijo, ¿cómo puede usted permitir que su hija viva en este pueblo? Es un mal testimonio para la iglesia. Y le animamos a que la saque de la casa y que se vaya del pueblo. Y mi padre dijo, yo no la puedo correr, es mi hija. Y entonces dijo, pues tiene que correrla, tiene que correrla. Esa niña no se puede quedar aquí. Es un mal testimonio. Y como mi padre no hacía caso, se fueron a hablar con los jefes a la ciudad vecina donde estaba la sede de la organización. Y hablaron con el presidente, con la junta, y ya le dijeron, mire, nosotros somos miembros de la iglesia tal, tenemos un problema con nuestro pastor, él es un lindo pastor, pero su hija es un problema, es una vergüenza, es un mal testimonio, es esto, borracha, drogadicta, fuma, hace cosas. Es lo peor que hay en el mundo. De paso, posiblemente tú tengas un hijo, un hermano, un pariente. Escucha la historia. No te canses, porque Dios, tú no eres drogadicto, pero eres un pecador igual que tu hermana. Y también necesitas misericordia. Escucha esta historia. Cuando finalmente los hermanos fueron y culminaron a la organización a que expulsara a mi hermana de la casa, y mi padre no lo hacía, entonces el presidente habló con mi padre. Lo llamaron a la oficina y le dijeron, mira, la iglesia está muy molesta con esto que está pasando y nosotros consideramos saludable que en una forma inteligente usted mande a su hija con algún familiar o alguna institución, algún centro de rehabilitación, algo. Y es que yo no puedo hacer eso, es mi hija. Y entonces el presidente, sin decir agua va, le dijo, o se va su hija o se va usted. No tiene trabajo. Mi padre no podía creer lo que estaba oyendo, pero era cierto.
se vino a casa y esa tarde se sentó en un sillón de mimbre, como a las 6 de la tarde, todavía estaba bastante brillante el día, y llegó mi hermana. Hola, saludó a mi papá rápido, y se fue a un cuarto, y ella agarró una pequeña maleta, y empezó a meter cositas. Y mi padre desde su sillón la observaba. ¿Qué haces? Nada. Y al rato otra vez, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada, papá. Mi papá se levantó y fue a ver qué hacía. Y estaba acomodando sus cositas para meterlas en una maleta e irse. Cuando mi padre se dio cuenta que la muchacha se estaba preparando para irse, le dijo, hija, ¿qué haces? Dije, ya me enteré. Ya me enteré de qué. No, me voy, papá, me voy. Ya te he causado mucho mal. Hija, ¿a dónde vas? Ya has andado mucho. Por favor, ya quédate aquí. Esta es tu casa. Y mi hermana se conmovió ante la bondad de mi padre y dijo, papá, te he hecho mucho daño. Perdóname. Creo que tengo que irme. Ya sé. Pero ¿qué cosa es lo que sabes? Y mi hermano repetía cada rato, ya sé, pero no decía que sabía. Y finalmente mi papá le dijo, bueno, explícame qué cosa es lo que sabes. Y la muchacha dijo, ya sé que te dijeron en las oficinas de la asociación que si no me voy yo, tú pierdes tu trabajo, que te vas tú. Así que yo no voy a permitir eso, mejor me voy yo y yo quiero que tú sigas siendo pastor, que tú sigas teniendo tu trabajo. Y entonces mi padre corrió y abrazó a mí. Dijo, hija, no te vayas. Por favor, no te vayas. Porque antes que ser pastor, soy tu padre. Y prefiero dejar de ser pastor por tanto que te quedes con tu padre. Te amo. ¿Qué diferencia? Su hermano decía, ¿por qué no la matas? ¿Por qué no la recoges? Así somos los hermanos, de sangre y en la iglesia. Pero un padre no actúa así. Un padre dijo, antes que ser pastor, soy tu padre. Y tu Padre Celestial dice, Satanás podrá culparme de todo lo que quiera, pero antes soy tu padre. Y di la vida por ti y la volvería a dar por ti. Hermano querido, salvo y tú y yo podemos ser perdonados también. Nunca está. Las fuerzas se te están acabando. La vida se te está yendo y piensas que ya no hay perdón. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo no voy a hacerte un llamado. Solamente quiero que hagas hoy una gran celebración. Quédate con tu Padre Celestial, abrázalo, quédate con Él y sé parte de la herencia de ese maravilloso pacto. Todo el camino desandado o andado, desándalo, reviértelo y convierte en el hombre de confianza de Dios. Y demuéstrale al mundo que no solamente es poderoso y extraordinario Dios, pero que también es amoroso por encima de cualquier dificultad, pecado o error. Yo quiero que el mundo sepa, que tú le digas al mundo, maravilloso. Y no hay gente que puede escapar de sus brazos amorosos. No me sorprenderá ver a Salomón allá en el cielo. Pero también no me sorprenderá verte a ti. Y eso no te sorprenda. Él verme a mí también allá en el cielo. Y si me ves, no fue por un logro mío. Levanta los ojos al cielo y celebra al Dios de amor y de misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El que tiene Hijo tiene la vida. Y yo quiero decirte que
esa vida está disponible para ti. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga mucho, y empieza a levantar un altar en tu casa que glorifique al Dios vivo y que no tenga una razón para culpar a Dios de nuestros errores, sino que al contrario se quede avergonzado porque el amor y el poder de Dios están siendo efectivos en nuestra vida renovada y restaurada. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Ahora su padre decía, no tengo palabras para estar delante de ti. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Soy tan pecador. Y la iglesia dice, no conviene que esté aquí. Y me corrieron de la iglesia. Y así han corrido a muchos pecadores. Pero al final del camino, cuando parecía que todo estaba perdido, nos encontramos con los brazos sangrantes y lastimados de Cristo Jesús. Y abriéndolos, Él nos dice que antes que ser un pastor, es nuestro Padre. Y bendecimos tu santo nombre por tener un hijo de esa calidad. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre y lo vamos a bendecir para siempre, porque tu misericordia es para siempre. No nos vamos a cansar. Señor, tu pacto lo recuerdas perpetuamente. Ayúdanos para que perpetuamente celebremos tu pacto, para que celebremos esta hermosa herencia que no somos dignos de tener, pero que tú generosamente la has dado a través de la sangre del Cordero para ser parte de la realeza celestial y tener esa sangre maravillosa, limpia, perfecta, pura y santa que nos hace semejantes a ti. Alabamos tu santo nombre. Por favor, Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a aborrecer a Egipto y a todo lo que ofrece y a concentrarnos en ti y subir al monte y quedarnos contigo y reflejar tu gloria y que el mundo sepa que hay Dios grande en Israel, que tenemos un Dios maravilloso y poderoso. Bendito seas para siempre, bendito seas para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Por favor, abraza a mis hermanos donde quiera que estén y permite que cada uno pueda gozosamente levantar un altar donde nos presentemos nuestros hijos y nosotros como un sacrificio hermoso, vivo, para demostrarle al mundo y al enemigo que tú eres el más hermoso de los dioses que existen. Finalmente tú eres el único Dios, el que da su vida en rescate por muchos, el que perdona, el que salva, el que restaura, el que transforma, el que hace de un pecador una nueva criatura. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayúdanos a caminar delante de ti en la alegría de ese maravilloso perdón restaurador. Por favor, ayúdanos ahora a eliminar todo aquello que nos separa de ti y que envalentona a Satanás para despreciarte. Bendito sea tu santo nombre. Y Señor, perdónanos. No lo merecemos, pero sí lo recibimos de corazón, porque en ti solamente está nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra seguridad y nuestra vida eterna. Muchas gracias, muchas gracias. En la sangre preciosa de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, tenemos una reunión a las 5 de la mañana el próximo viernes. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Recuerden que estamos transmitiendo también por radio. Ya todo lo que tienes que hacer es poner en la radio, en tu celular, carlostsalomé.com y estás conectado. Pícale a la frasecita carlostsalomé.com y entonces tú podrás escuchar el mensaje a esta hora, si tienes que manejar o tienes que ir al trabajo, no sé, donde estés haciendo tu trabajo que no necesitas ver, puedes escuchar. Oren por nosotros, nosotros vamos a continuar orando por sus necesidades con mucho cariño. Un abrazo para todos, los amamos de corazón. Buenos días.